No está No. grabando, no, señora. Ya, Ahora sí. ya. Ok. Marcelito. Gracias, Angelita. Nuevamente un gran saludo para quienes no había saludado. Nos disponemos en las manos divinas y nos conectamos con esta oración. Infinito Padre Universal, que nos asiste con su divino ajustador, Hijo eterno que nos asiste con Micael en Jesús, envolviéndonos con su Espíritu de la verdad, Espíritu infinito que vive dentro de nosotros como la Madre Divina con sus 7 espíritus ayudantes de la mente, Trinidad infinita que nos acompaña con los hermanos mayores, quienes nos asisten. Nos unimos para darle gracias infinitas por habernos creado y gracias por habernos hecho pasar, por hacernos pasar y por en el futuro seguir haciéndonos pasar por todas y cada una de estas vivencias. Que de verdad tengamos cada vez un mayor grado de cooperación para que podamos ser cada vez más dignos de recibir todas sus bendiciones. Anhelamos que la salud de las personas afectadas, las que hemos mencionado y las que no hemos mencionado, sean dispuestas a su mano divina para que puedan obtener esa salud al servicio de su divina voluntad. Ponemos en sus manos a todos los miembros del universo, a quienes estamos presentes y nuestros familiares, pero de manera muy especial a su hija Isabel, para que cada vez más sea inspirada de acuerdo a lo que usted le impulse y podamos obtener el máximo provecho esta noche para irradiarlo a nuestros semejantes. Todo esto lo expresamos en el nombre transformador, vivificador y especialmente consolador de Micael en Jesús. Así es y así será. Amén. Amén. Bueno, Isabelita, estás muteada, por favor, prende el micrófono, Ya. adelante. Es toda tuya, esta gente y esta pantalla. Carlitos, ¿puedes por favor empezar a compartir el PPT, si eres tan amable? Gracias. Wow, casi no veo. Pero lo agrando. No se agranda. ¿Tienes manera de aumentar un poquitico el tamaño para que se me vea todo en la pantalla? Ay, gracias. Muy gentil. Ok, mil gracias. Buenas tardes y noches para todos, los que conozco y los que no conozco, pero que es un placer saber que nos están acompañando. Dios los bendiga, les agradecemos muchísimo, muchísimo su presencia. Y quiero agradecer también a todos los que integran este grupo de estudio Urantia desde el Amor por hacerme esta invitación. Espero estar a la altura de todos ustedes con esta pequeña charla que hemos denominado Tu Esencia Divina. Entonces nos vamos a ocupar de conocer los conceptos que el libro de Urantia entrega para que nosotros podamos conocer más de nuestro ser. ¿Puedes pasarla, por favor? Entonces, nos dice el libro de Urantia que nosotros tenemos una esencia divina y es la personalidad. Esta personalidad no es lo que usualmente la ciencia viene calificando, o la psicología, que dice que es la unión del carácter y el temperamento de una persona para definir su comportamiento. No. Nos habla claramente el libro de Urantia que cuando Dios se dedicó a hacer a todos sus hijos, decidió hacerlos exactamente iguales a Él. Y la imagen y semejanza con Dios es nuestra personalidad, y esa personalidad es divina. Esa es nuestra esencia divina y lo que nos hace iguales a Dios. Obviamente, aquí donde nos encontramos en un nivel material de total imperfección, es potencial y nos corresponde a nosotros
sacarla de esa potencialidad y llevarla a la realidad, a la actualidad. ¿Cómo? Con nuestras decisiones de valor moral y de valor supremo. Esa es nuestra esencia divina. Y el Padre Celestial se fragmenta en miles de millones de pedacitos de sí mismo para hacerme entender, y envía un fragmento a la mente de cada hijo de él en todo el cosmos que tenga mente normal o supernormal, para que en esa mente habite y pueda asistir a esa persona durante todo su proceso de evolución, desde los mundos finitos, pasando por los mentales, luego los espirituales, luego los mundos de perfección total, hasta que lleguemos al paraíso en donde Él está esperándonos a todos. Entonces, ese fragmento de Dios que se instala justo en la citadela de la mente, más o menos a los 5 años, cuando la criatura ha desarrollado completamente su cerebro y se puede definir si habita una mente normal o supernormal, entonces es cuando llega el ajustador del pensamiento al niño, cuando hace su primera elección moral. Ahí se instala en la citadela de la mente y desde ese instante empieza a asistir a esa criatura, dándole impulsos constantemente para su desarrollo espiritual. Entonces, ese ajustador del pensamiento, que también le llaman la chispa divina, le llaman la presencia de Dios en nosotros, el Espíritu de Dios en mí, todos esos nombres son válidos. Todos los nombres que le ponemos a Dios también son válidos. Pero ese ajustador al que nos vamos a referir en casi toda la charla es el que tiene la labor más grande para nuestro desarrollo espiritual. Él, el ajustador, por la naturaleza de su origen en Dios, es divino. El Padre se fragmenta y constituye la presencia de hecho del Dios infinito en cada uno de sus hijos. Y esta es la dádiva o regalo que Él hace a todos sus hijos sin excepción. La individualización de los ajustadores es un misterio, es realmente el verdadero misterio, no tantos misterios que por lo menos a mí me enseñaron en mi religión. Pero, ¿cómo hace ese Dios Padre para fragmentarse? Pero cada fragmento es una individualización perfecta de sí mismo. Ese es un misterio en el universo. No sabemos si algún día en nuestro proceso de perfección alcancemos a entenderlo o podamos ver cómo es. Los ajustadores son divinidad no diluida ni mezclada, son puros. Son porciones no condicionadas ni atenuadas de la deidad. Son Dios. Y en cuanto podemos discernir, nos dicen los reveladores, son Dios porque son como Dios. Exactamente Dios presente en la mente de cada uno de nosotros. Y se constituyen en la ventana cósmica a través de la cual la criatura finita puede vislumbrar por fe las certezas y divinidades de la deidad ilimitada, el Padre universal. La infinidad solamente la conoce el Padre. Parece ser que el Hijo y el Espíritu que lo acompañan en la Trinidad pueden también vislumbrar la eternidad e infinidad total. ¿Pasamos, Carlos? Los ajustadores del pensamiento no son personalidades. Más bien, cuando nosotros alcancemos esa personalidad, Él se une a nosotros y gana nuestra personalidad y nosotros ganamos ese Espíritu de Dios, porque estamos destinados a hacernos uno solo con Él en algún momento de este proceso evolutivo de nuestra vida. Entonces, no son personalidades, pero son entidades reales, son verdadera y perfectamente individualizados, aunque no se vuelven nunca durante su periodo de residencia en el alma de un mortal personalizados. Los únicos ajustadores del pensamiento que se personalizan son los que son asignados a los hijos creadores cuando vienen a vivir la vida de un mortal, como lo hiciera aquí en nuestro planeta Jesús de Nazaret,
quien fue habitado por un ajustador que se personalizó cuando Jesús fue bautizado. Los ajustadores no son personalidades auténticas, son realidades auténticas. Es la realidad más auténtica que habita en nuestra mente. Esa sí es real, porque no solamente hace realidad en el mundo material en nuestra mente, sino en el mundo morontial y también en el mundo espiritual. Es la realidad de la orden más pura conocida en el universo de los universos, o sea, todo el cosmos. Son la presencia divina de Dios en cada uno de los hijos. Insisto, porque el libro nos invita a buscar a Dios dentro de nosotros, a no seguirlo buscando fuera, porque por 200.000 años nos han puesto a buscar a Dios afuera, en templos, en libros sagrados, en sacerdotes, pastores, en una cantidad de cosas y hechos que no es donde corresponde buscar a Dios. Por eso nos insiste que está dentro de nosotros. Y aunque no son personales, estos maravillosos fragmentos del Padre se denominan comúnmente seres y a veces, en vista de las fases espirituales de su ministerio presente en los mortales, se les llama entidades espirituales. Cuando tú te hagas uno con ese ajustador, ya serán una sola persona espiritual. Y estará garantizado tu viaje hasta el paraíso. El Espíritu Divino llega simultáneamente con la primera actividad moral de la mente humana, y esa es la ocasión del nacimiento del alma. Eso también lo enseñó el Maestro Jesús de Nazaret. A medida que la criatura mortal elige hacer la voluntad del Padre en el cielo, el espíritu residente se vuelve padre de una nueva realidad en la experiencia humana. Y la mente mortal y material es la madre de esa misma realidad que surge, que se llama el alma. Es gracias a ese trabajo del ajustador que nosotros podemos construir nuestra alma, que es la que tiene un destino eterno y es la que trasciende esta muerte material cuando nosotros ya debamos partir. Desde que el ajustador llega a un mortal, se ubica en la citadela de la mente y es la brújula cósmica del hombre que apunta constante e infaliblemente esa alma hacia Dios. Ese es el mayor trabajo que Él hace en nosotros 24 horas al día, así nosotros ni siquiera lo percibamos. Es su realidad. Vamos entonces ahora a ver algunas de las funciones que el ajustador de pensamiento realiza para nuestro desarrollo espiritual. Él, desde la citadela de la mente, recibe las admoniciones, o sea, los mensajes de todas las inteligencias espirituales de todos los reinos y a la vez dicta o más bien traduce para que nosotros podamos entender todos esos mensajes espirituales para nuestra mente material. La otra función importantísima es la preparación de nuestra alma para la larga carrera ascendente. Por eso su trabajo es constante, así nosotros no tengamos conciencia de ello. El trabajo del ajustador es prepararnos para la aventura eterna y asegurar nuestra sobrevivencia. La que sobrevive, ya dije, es nuestra alma. Vamos ahora. Carlito, ¿la puede pasar? Vamos ahora a ver cómo es que él realiza ese trabajo. Según el desarrollo de nosotros, de nuestro ser, por lo general, desde los 5 años, que es cuando generalmente en el planeta llegan los ajustadores a las criaturas, hasta los 20 años, que se denomina esa etapa de 5 a 20 años, como el crecimiento pleno comparativo. A los 5 años que es que empieza uno a preguntar por qué y por qué y por qué, y no termina nunca de averiguar por qué. En ese momento se le denomina cambiador del pensamiento. No es que te cambie tu pensamiento, no. Lo que sucede es que puede manipular las corrientes de pensamiento de la mente universal
para poder ajustar el pensamiento de cada uno de nosotros a eso que tenemos en la mente. Porque si no tenemos códigos, palabras, conceptos, le queda muy difícil ajustarnos conceptos supremos de Dios a esas mentes. Después, cuando ya seguimos evolucionando y pasamos de 21 a 40 años, que se le denomina el alcance de la edad de la discreción, cuando tal vez cometemos menos errores, somos más discretos, se le denomina ajustador del pensamiento, porque puede canalizar las corrientes de pensamiento de la mente de Dios, de la mente universal, para que a nuestra mente llegue exactamente lo que tenemos capacidad de discernir, de recibir. Nunca nos entregan más de lo que seamos capaces de recibir. Precisamente el trabajo de él es entregarnos así sea por gotitas de la mente de Dios, esa sabiduría, esas verdades que constantemente nos envía. A los 41 años, que es cuando realmente se establece o empieza la madurez del hombre, hasta la muerte o liberación de la carne, ya se le llama controlador del pensamiento, especialmente en este planeta tan lleno de conceptos encontrados, falsos como verdades. Si ese trabajo del ajustador que empieza a controlar de manera sabia para que nuestra mente sea coherente, sea suprema y pueda desechar tanta basura que le podemos meter nosotros a la mente con tanta información contraria que hay en el planeta. Esas son más o menos las formas como él realiza ese trabajo en nuestra mente, con algunas excepciones para las mentes superhumanas. Recuerden que en nuestro planeta nacen personas con mente subnormal, normal y mente supernormal. Las mentes subnormales no habita el ajustador del pensamiento porque son mentes que no tienen capacidad de elección, no sabrían tomar decisiones y no sería justo ponerlos a elegir si su mente no tiene capacidad. La gran mayoría de los seres humanos que nacemos en este planeta tenemos mente normal, pero hay una gran cantidad también de seres humanos que tienen mente supernormal, que tienen muchísima más capacidad para albergar información, y estos son utilizados en su gran mayoría para guardar los archivos de la historia del planeta. Vamos a ver cómo se revela o se reconoce la presencia de Dios, que es el ajustador, en la mente humana. Primero, porque en esa criatura empieza la criatura comienza a desarrollar mayor capacidad intelectual y deseo, anhelo profundo de conocer a Dios. Eso es lo que comúnmente llamamos como tener conciencia de Dios. Hay miles de seres humanos que no tienen conciencia de Dios porque jamás les han hablado y porque tampoco les nace buscar a Dios. El segundo es que logra hacer este impulso constante, un impulso espiritual en nuestra mente que nos invita a buscar a Dios. Este impulso es innato en nosotros, pero el ajustador lo alimenta para que nosotros iniciemos esa búsqueda de Dios. Lamentablemente, por estar tan enredados en tanta confusión ideacional y tan miles de millones de religiones, nos mandaron a buscar a Dios afuera de nosotros y nos enredamos con muchos dogmas, fanatismos, ritualismos y miles de miedos. Si nosotros nos aislamos un poquitico del exterior y empezamos a trabajar en nuestro interior, vamos a hacer esa búsqueda de nosotros mismos, y la gran sorpresa es que cuando nos encontremos a sí mismos, lo que vamos a encontrar es la presencia divina de Dios en nosotros. Y cuando encontremos esa presencia de Dios en nosotros, ese deseo de ser como Dios se hace gigantesco, muy, muy grande. Y entonces nosotros allí es cuando empezamos a tomar decisiones transformadoras para nuestra vida. El tercer punto es ese anhelo de la personalidad de ser como Dios, porque como ya lo encontramos, ya lo conocemos, deseamos ser como Él, porque
tenemos que cumplir esa ley de Dios que dice, sed perfectos como lo soy yo en el paraíso. Entonces se ha creado todo un programa cósmico para que nosotros ascendamos desde aquí hasta el paraíso y podamos, mediante muchas vidas, muchas etapas de experiencias, de aprendizaje en otros planetas, en otras dimensiones, en otro cuerpo que no es carne y huesos, podamos nosotros lograr desarrollar toda esa capacidad que Él nos entregó en la personalidad, alcanzar la perfección y ser como Él. Algún día, Él tiene toda la eternidad para esperarnos, así de que Él afán no tiene. De pronto nosotros a veces nos afanamos o más bien nos dogmatizamos y erramos. Es mejor hacerlo con todo el amor en nuestro alma, en nuestro corazón, en esa búsqueda sincera de la verdad, para que podamos desarrollar todo el amor que Él nos entrega a cada instante. Entonces nace en nosotros el deseo plenamente sincero de hacer la voluntad de Dios, que es ser perfectos como lo soy yo en el paraíso. Somos realmente incapaces de distinguir el producto de nuestro intelecto material, porque esta mente muere con nuestro cuerpo, es mecánica, de las actividades conjuntas de nuestra alma y el ajustador, porque el alma contiene las decisiones que nuestra mente material ha tomado y que tienen valor moral. Todas esas decisiones nuestras y acciones de valor moral se acumulan y forman nuestra alma. ¿La puedes pasar, por favor? Carlos, ¿puedes pasar la diapositiva, por favor? Bueno, yo creo que Carlitos se durmió. Vamos a ver. A veces se nos demora. Vamos a ver a continuación, entonces, cómo se revela y se reconoce la presencia del ajustador ya vimos cómo en la mente, ¿verdad? Cómo Él nos lleva paso a paso a vivir esas expresiones nuestras de iniciar con una conciencia de Dios, iniciamos la búsqueda de Dios y posteriormente ese deseo permanente, constante de hacer la voluntad de Dios se nos vuelve un acto de día a día. Veamos entonces cómo funciona, sigue funcionando en la mente de los hombres. Existe una verdadera prueba de realidad espiritual en la presencia del ajustador del pensamiento, pero la validez de esa presencia de él en nuestra mente no es demostrable al mundo exterior, sino solo al que así experimenta la residencia de Dios. El que lo encuentra y lo percibe y lo siente, sabe que es una realidad y esa es su gran verdad, esa es su certeza de que es cierto, pero no hay cómo probárselo ni a la ciencia, ni al mundo, ni al vecino, ni a nadie. Es la persona que lo experimentó quien lo disfruta. Tomamos conciencia del ajustador al lograr recepción intelectual de la verdad, la percepción supermental de la bondad y la motivación de la personalidad al amor. Cuando nosotros empezamos a expresar eso, esos son la expresión misma del Espíritu de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos hecho el trabajo de buscarlo, de hallarlo y de elegir a ser como Él. Veamos ahora entonces cómo funciona, cómo es la promesa de Él. Él ha hecho la promesa realmente de hacernos como Él. Y este ajustador de pensamiento realmente es la verdadera promesa de esta carrera eterna que está haciendo el hombre para llegar hasta el Padre. Y Él, Dios Padre, como ajustador, se mete en la mente del hombre y queda como prisionero porque se somete al libre albedrío que nos otorgó. Y depende de que nosotros elijamos querer hacer su voluntad y seguir su guía y su señal. Entonces él está ahí como prisionero. Imagínate, se pone una mirada hacia el pasado, todas las barbaridades que hizo. Entonces dice, wow, Dios mío, todo lo que le tocó al pobre aguantarse. Todo mortal
que consciente o inconscientemente siga la guía de su ajustador residente, vive de acuerdo a la voluntad de Dios. La conciencia de la presencia del ajustador es conciencia de la presencia de Dios en nosotros. ¿Cómo es que sabiendo que tenemos semejante cosa tan maravillosa con nosotros, no le demos el valor que tiene? No hagamos hasta lo imposible por aprender de su guía, de su luz. Siempre nos está enseñando. Esa es la verdadera revelación, esa es la verdadera religión. Recibir esa revelación directa de Dios a nuestra mente para transformar la mente en nuestra alma. La fusión eterna del ajustador con el alma evolucionaria del hombre es una experiencia del hecho de la unión eterna con Dios como asociado de la deidad. Porque si nosotros logramos esa unión, vamos a sacar de la deidad todo el potencial de personalidad divina que se nos otorgó. ¿Puedes pasarlo? Veamos cómo es que el ajustador elige en cuál criatura quiere venir a habitar. Él le pregunta a las personalidades que se encargan de ello tres cosas que para él son importantes para poder definir en cuál criatura quiere venir a vivir. Y no eligen en la más fácil, siempre eligen en la más difícil situación para poder presentar un programa de perfección en donde se desarrolle completamente esa criatura para alcanzar el objetivo final, que es llegar al paraíso y ser como Dios. Entonces le interesan tres calificaciones de esa criatura. La primera es qué capacidad intelectual podrá tener esa criatura. ¿Es de mente normal? Porque recuerden que si es subnormal no puede elegirla. ¿Cuál es el potencial intelectual, la capacidad de la inteligencia que tendrá o que logrará desarrollar? ¿Podrá el individuo desarrollarse en una criatura evolutiva bona fide? Porque si no somos de buena voluntad, difícil, la tarea va a ser mucho peor. ¿Tendrá oportunidad de funcionar la sabiduría en esa mente? La segunda pregunta es, ¿qué percepción espiritual logrará desarrollar esa criatura? Entonces, los prospectos de desarrollo reverencial, el nacimiento y crecimiento de la naturaleza religiosa en ese individuo. ¿Cuál es el potencial del alma? La capacidad espiritual probable de receptividad que tendrá dicha alma. Y el tercer punto es la conjugación de los dos primeros. Poderes intelectuales y espirituales combinados. El grado hasta el cual puede posiblemente estas dos dotes asociarse, mezclarse, para producir un fuerte carácter humano y contribuir a la evolución certera de un alma inmortal con valor de supervivencia. Mire que no es fácil la tarea de él, pero él hace su mejor trabajo para lograrlo. Y hasta que él no entrega todo el programa, Carlitos, ¿la puede pasar, por favor? Hasta que no entrega todo el programa, él no se puede retirar. Excepto en los casos de iniquidad. Bueno, en los casos de iniquidad también entrega todo el programa que él prepara allá en el paraíso antes de llegar a la criatura. Veamos los múltiples trabajos que él hace en la mente de cada criatura. Estimula la ética, la religión personal, el desarrollo de la espiritualidad. Recuerden que la religión que Jesús enseñó es la religión personal, la búsqueda de Dios dentro de nosotros, lograr encontrarlo y vivir en comunión con Él, constantemente recibiendo su enseñanza, su revelación. Dios se revela a nosotros 24 horas, pero estamos muy ocupados con el exterior para ponerle cuidado. También hace el trabajo de manipular. Son manipuladores sabios y expertos del potencial del intelecto humano en la tarea de guiarnos certeramente hasta el paraíso.
manipula tan perfectamente lo que nosotros le metemos a la mente con la mente de Dios para hacer milagros, realmente de canalizar las diferentes corrientes de pensamiento para que puedan llegar a nosotros y ser discernidas, comprendidas, aceptadas. Recuerden que una mente con una primera lectura solo toma lo poco que puede comprender, pero a medida que sigue uno leyendo y leyendo, la mente se va ampliando porque es el ajustador el que hace que esos canales de pensamiento se combinen para un mayor desarrollo mental, puesto que una mente que se desarrolle mental, más capacidad de discernimiento espiritual puede alcanzar. Son los operarios vigilantes que pilotean la mente humana consciente de Dios, alejándolas de los escollos del mal. Cuando nosotros nos ponemos en comunión con Dios y elegimos hacer la voluntad del Padre, es Él el que nos aísla de todo peligro y de todo mal. Y cuando elegimos hacer eso, todo lo demás llega por añadidura. También ellos son expertos en enlistar la totalidad del yo para el servicio leal del Dios amante y para servir al hombre, hasta que alcance la presencia divina de su Padre en el paraíso. Con la llegada del Maestro Jesús a nuestro planeta, Él trajo el reino de Dios a nosotros los hombres. Aquí llegó el reino de Dios a la tierra y el reino de Dios es la hermandad amorosa entre nosotros. Siempre enseñó, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y el ajustador del pensamiento motiva para que nosotros desarrollemos todo esto para que podamos avanzar todos. Veamos ahora, ya vimos en la mente, vamos a pasar para ver los trabajos que él desarrolla en el alma humana. Los ajustadores son la actualidad del amor del Padre encarnado en las almas de los hombres. Es un impulso hacia la organización del alma para el servicio dinámico. Dinámico. Siempre que tú estás en comunión con Dios, estás activo, porque cada día hay mucho, mucho, mucho por hacer, porque esa acción, esa es la presencia de Dios, esa es la vida. Provocan un hambre tremenda de perfección y nunca, nunca se acaba. Y con una vasta curiosidad, solo satisfecha con la comunión con Dios. No paramos de buscar a Dios hasta que no lo hallamos. Y cuando lo hallemos y vivamos en comunión con Él, Él es el que dirige nuestra existencia, apartándonos de cantidad de caos que nos dejaron como herencia los rebeldes. El hombre se niega a satisfacerse. Perdón, Carlitos. El hombre se niega a satisfacerse con algo que sea menos que la realización personal del Dios vivo. Por esas razones que nosotros a veces pasamos por una religión y por otros cuentos, filosofías, teorías, y nada nos convence. ¿Por qué? Porque el buscador sincero de la verdad solamente se satisface cuando encuentra a Dios dentro de su mente y logra abrazar a su Padre Celestial por la eternidad, cuando eliges hacer su voluntad. También guían expertamente el alma evolutiva del hombre hacia las bahías divinas de la perfección a través de los laberintos oscuros e inciertos de nuestra corta carrera terrenal. Aunque nosotros nos enredemos aquí con miles de cosas, si estamos en comunión con Dios, pasamos por encima del caos. Es una realidad. Los invito a los que no lo han experimentado a que lo intenten, para que se den cuenta que cuando encuentras a Dios en tu alma, se transforma todo. Tu vida, tu realidad, el planeta, el cosmos, es lo mismo que hemos vivido, pero ahora lo vemos con los ojos de la luz divina de Dios. Son los custodios cuidadosos de los valores sublimes del carácter de la criatura. Porque si hacemos de nosotros un carácter recto, no tenemos de qué preocuparnos. El maestro siempre decía, el maestro Jesús, no os preocupéis, ocúpate de cada cosa que te pone aquí,
frente a tu nariz tu ajustador cada día. Es lo que hay que hacer. Y los reveladores nos dicen, me gustaría que pudieras amarlos más, cooperar con ellos más plenamente y atesorarlos más afectuosamente. Eso lo piden los reveladores en el libro. ¿Cómo será? ¿Cómo seremos nosotros de ignorantes que sabiendo ya cuánto hace que tenemos este conocimiento en la mano y todavía no lo hacemos? ¿La pasamos? El hombre mortal tiene un núcleo espiritual y ese es el ajustador del pensamiento. Y ese núcleo emite una luz y esa luz es la mente. Veamos cómo dice. La mente es un sistema de energía personal que existe alrededor de un núcleo espiritual divino y que funciona en un ambiente material. Tal relación vital de mente personal y espíritu constituye la potencialidad universal de la personalidad eterna y divina que Dios nos otorgó. Ahí está. Perfectamente en uno. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Porque uno nos da la personalidad, otro nos da nuestro campo espiritual y el Espíritu Infinito nos da nuestra mente. Entonces, toda la mente universal es eso, un sistema de energía personal, porque su persona es el Espíritu Infinito, la tercera persona de la Trinidad paradisíaca. Pero veamos esto que nos alerta, que nos advierte los reveladores. Dice, los problemas graves, las desilusiones permanentes, las derrotas estrepitosas o la muerte inescapable solo ocurren cuando los autoconceptos tienen la arrogancia de desplazar totalmente el poder dominante del núcleo espiritual central, destruyendo así el esquema cósmico de la identidad de la personalidad. ¿Se sorprenden cuando dice muerte inescapable? Bueno, hay seres humanos que no necesitan morir en la carne para salir del planeta. Se logran fusionar con el ajustador del pensamiento y no experimentan la muerte. ¿Podemos pasarla? A medida que el alma, que es la creación conjunta de la mente y del ajustador, gracias Nidia por haber estado un ratito, que ya les dije que es la construcción de, la mente es la madre del alma y el ajustador sería el padre. Se hace cada vez más existente. También evoluciona una nueva fase de la conciencia del alma que es capaz de experimentar la presencia de Dios en nosotros y de reconocer la conducción espiritual y otras actividades supermateriales de los monitores misteriosos. En la medida que nosotros realmente nos entregamos a hacer ese trabajo de interiorizarnos y buscar la presencia de Dios en nosotros, Él mismo nos va transformando y va alejando de nuestra existencia todos los estorbos que nosotros nos hemos puesto. Es así de simple, pero hay que hacer. Es una tarea que nos corresponde a cada uno desarrollar. Esto no nos lo va a hacer nadie para nadie. La entera experiencia de comunión con el ajustador implica un estado moral, una motivación mental y una experiencia espiritual. Estos son los dominios de la conciencia del alma, pero las pruebas son las manifestaciones de los frutos del espíritu. Cuando la gente dice que venga, vamos a hablar de espiritualidad, ¿para qué se ponen a hablar tanta cháchara? Si la espiritualidad se vive, si tienes desarrollo espiritual, tus frutos del espíritu sobresalen, se ven en tu vida, en tu cotidianidad. Entonces no hay tiempo, no, ¿para qué perder tiempo hablando de espiritualidad? No, aprovechemos el tiempo para vivir en comunión con Dios, que es el mejor maestro espiritual que tenemos, y que cuando logramos mayor comunión con Él, porque estamos haciendo su voluntad, los frutos del espíritu de Él salen, se hacen reales. Entonces no luchen con sus defectos,
Más bien, adopten las virtudes, porque ya cada una de ellas son los frutos del Espíritu. Avancemos. Carlitos, gracias. La voluntad humana dominará la asociación ajustador-criatura. Ya les había dicho que él se somete a nuestra voluntad. Por eso es que dice que nosotros con nuestra voluntad elegimos si sí o si no. Y mucha gente que hoy rechaza a Dios lo hace con su libre albedrío y está perfecto, es respetable. Pero si algún día tiene ese despertar espiritual y quiere conocerse y conocer a Dios que está en él, lo va a lograr, pero solo depende de que él elija hacerlo. Nadie lo va a obligar, nadie lo puede obligar. La dotación de la libertad de seres a seres imperfectos. Carlitos, ¿puedes aumentar un poquitico que esa letra está como muy chiquita? ¿Puedes? Porque yo le hago aquí a la pantalla y no crece. Bueno, intentaré. La dotación de la libertad a seres imperfectos entraña inevitablemente tragedias y es de la naturaleza de la deidad ancestral perfecta compartir universal y afectuosamente estos sufrimientos en una asociación de amor. Él nos dio libre albedrío, por eso somos libres. Pero como somos tan imperfectos, manejamos muy mal el libre albedrío y nos metemos en problemas, en dificultades, causamos una cantidad de caos y eso todo él lo vive con nosotros. El ajustador es una esencia absoluta de un ser infinito como es el Padre Eterno, aprisionada en la mente de una criatura finita que, según la selección de dicho mortal, puede finalmente consumar esta unión temporal de Dios y de hombre, en verdad, actualizar una nueva orden de ser cuando el alma logre personalizarse para el servicio universal. Nosotros aquí estamos construyendo nuestra alma. Prácticamente aquí ni siquiera somos nada, somos el huevito, porque hasta que el alma no salga y evolucione y trascienda la materia, no somos nada en el mundo espiritual. Solo estamos aquí en el mundo material y un poquitico en el mundo morontial, porque nuestra mente hace parte del mundo morontial. Pero si nuestra mente no tiene, no toma decisiones de valor moral, nunca no alcanzamos a tomar los límites de la espiritualidad. Así es. Nos toca trabajar en nosotros y meterle a la mente muchas más verdades coherentes que nos permitan sacar tanto concepto que traemos de tantas filosofías, religiones, herencia de nuestros padres, de la familia, para que podamos verdaderamente ser. ¿Avanzamos, Carlos? Nosotros podremos, y así lo elegimos, cooperar con el ajustador del pensamiento, porque la gran mayoría del trabajo que él realiza lo hace en nosotros y nosotros somos inconscientes. Y dice el libro, no debes considerar la cooperación con tu ajustador como un proceso particularmente consciente, porque no lo es. Pero tus motivos y tus decisiones, tus determinaciones fieles y tus deseos supremos constituyen la cooperación real y eficaz con este divino ajustador para la construcción de mi alma inmortal. Él solo trabaja para eso, para ayudarme a construir el alma, porque la única que trasciende después de la muerte material es el alma, con tus memorias, con tus archivos, con todo lo bueno que lograste hacer aquí, con tu identidad que tú le das, tu propia identidad, tu personalidad. La personalidad de Dios se la entrega exactamente igual a todos sus hijos, pero dependiendo de nuestra herencia, nuestra educación, nuestro entorno, nosotros vamos actualizando y de esa manera le vamos dando una identidad. ¿La puedes pasar? Puedes pasar, gracias. También podemos nosotros trabajar y veamos cómo lograr la unidad
con mi esencia divina. Es el ajustador el que nos va a permitir lograrnos, hacer unidad con nuestro Padre Celestial, que nos ha otorgado la personalidad de Él para que seamos exactamente. Entonces, nos dice, el gran desafío para el hombre moderno consiste en conseguir una mejor comunicación con el monitor divino que reside en la mente humana. Es un desafío para el que lo quiera tomar. Cuando nosotros logramos elegir responder a la guía de este ajustador, es porque hemos basado sinceramente nuestra vida en la conciencia más alta de la verdad, la belleza y la bondad. Y eso se manifiesta en nosotros, los seres humanos, como amor, misericordia y ministerio o servicio. Dios es amor porque es verdad. El Hijo es belleza y es misericordia. Y el Espíritu Infinito es bondad eterna. Y ha creado un sinfín de personalidades espirituales para que nos ministren, nos sirvan en todo este camino que el Padre ha creado, para que sus hijos más imperfectos avancemos a través de muchas vidas, muchas existencias, por el camino que nos lleva a la perfección y podamos llegar al paraíso y hacernos uno con Él. El libro Urantia nos enseña muchísimo más de lo que hoy podemos explicar en esta charla al respecto. Y luego, coordinar esas cualidades divinas a través de la sabiduría, la adoración, la fe y el amor. Si nosotros no expresamos esos frutos del Espíritu, pues no estamos haciendo un verdadero desarrollo espiritual. Después, cuando yo logro amar a Dios y desear ser como Él, es porque he hecho ese reconocimiento genuino de la paternidad divina y nace en mí esa adoración amante del Padre Celestial. Y ya se acaba esos rezos de pedir y pedirle y pedirle a Dios. No, cuando tú encuentras a Dios ya no pides nada porque es que Él nos lo dio todo. Todo lo tenemos al frente. Él no quiere hijos flojos, hay que irlo a ganar, por supuesto. Pero ese amor infinito por el Padre que Él nos pone en el corazón también se hace real en nosotros. Y al reconocer que es el Padre de absolutamente todos sus hijos en los 7 superuniversos, pues nace en nosotros amar a nuestro hermano sinceramente y desear servirle con amor. Ese reconocimiento sincero de la hermandad de los hombres, acoplado con un afecto inteligente y sabio por cada uno de nuestros semejantes mortales. Tenemos que hacerlo de manera sabia e inteligente porque el caos también ha enseñado a muchos sinvergüenzas a vivir a costillas de los que son buena gente. Entonces no hay que alcahuetear. El Maestro Jesús jamás dio limosna. La única vez que le dio algo a una persona fue porque se dio cuenta que su mente era subnormal y no tenía capacidad de trabajar para vivir y ganarse la vida. Pero muchas personas le pidieron y él nunca daba limosna. Esas son enseñanzas que arrastramos porque nos enseñaron mal qué es la caridad. La caridad no es volver vil a una persona volviéndolo miserable o por diosero. Luego de que hemos aceptado esa hermandad, nosotros aceptamos regocijada la ciudadanía universal. Ya jamás se vuelve uno a sentir solo en la vida. Nunca, nunca estamos solos, porque reconocemos esa ciudadanía cósmica que nos dice el libro Urantia que hay miles de millones de seres aquí sirviendo para que todos nosotros podamos alcanzar a expresar la perfección de esa esencia divina que el Padre nos otorgó al darnos una personalidad semejante a Él. Bueno, no sé si quieran, si me alargué mucho, discúlpenme, siempre me extiendo y sería, no sé si hay tiempo de preguntas.
Angelita, te cedo la palabra. Ya, Isabelita. Primero, pues, agradecerte infinitamente. Cada vez se aprende más contigo. Cada vez más y más y más. Para mí la charla estuvo muy nutrida, llena de mucho conocimiento, de mucho amor, o sea, transformas totalmente el día de uno. Este día fue transformado. Y ahorita pues ya empiezan las preguntitas. Ya voy con Esther, que ella siempre está activa en estas reuniones. Yo voy a hacer un no aporte, pues digo algo mío, porque siempre que hablo meto la patica, pero así es. Hago una preguntita. Yo siempre estuve en búsqueda de ese ser, de Dios, ¿sí? Transité por muchas filosofías, como tú lo has dicho, muchas, muchas. Cuando uno se tarda tanto, aunque estamos pues estamos en tiempo y espacio en este planeta, pero yo digo tarde porque sí fue ya más bien con muchos años y ya entradita en años, que aprendí a reconocer ese Padre eterno, ese Padre universal, ese amor de Dios. Y pues que me llegó también el libro de Urantia, que abrió mi conocimiento y me dio tantas respuestas que no tenía. Para el Padre no existe ese tiempo, ¿verdad? Porque es que para mí sí. Yo digo que para mí llegó tardecito. Qué rico haber tenido tanto conocimiento y haber encontrado a ese Padre eterno hace, uy, marras, que era unos 40 o 50 años atrás. ¿Qué me dices, Isabelita, de esto? No sé si me están oyendo. Isabel, ¿se me ¿Me están perdió? oyendo? Isabel, ¿Qué pasó? Te estamos oyendo. Si alguien me oye, ¿me puede decir, porfa? sí, te estamos oyendo. Escuchamos. Angelita, sé que Angelita me estaba hablando, pero no sé si hizo alguna pregunta. ¿Me oyen? Pero no alcanzaste a oírme, te fuiste, ¿qué pasó? Escuché que tú estabas buscando, ¿sí? Sí. Aló. No, pues repito No sé si así. es no sé si en internet, Angelita, y no sé si me están oyendo completo, pero te escuché partes. Si puedes resumir la pregunta, si hay alguna pregunta para mí y la puedes resumir, a ver si te la puedo contestar. Ok, mi niña, no, resumo y abrevio, que como tú dijiste, yo también transité por muchas filosofías en busca de este Padre Eterno, ¿sí? Lo encontré realmente respuestas a todas esas preguntas y realmente encontré a ese Padre Eterno ya como digamos entradita en años. Entonces, mi pregunta es, para el Padre no existe ni el tiempo ni el espacio, ¿verdad? Pero a mí me Es hubiera correcto. encantado haberlo encontrado hace por ahí 40 años. Bueno, lo más maravilloso es que ya lo encontraste. Yo también lo encontré entradita en años, no te preocupes, me hubiera encantado haberlo encontrado más temprano si le hubiera hecho caso a mi mamá. Pero es la necia. Bueno, vamos a oír a Esther, que tiene su manito alzada. Esther, adelante, muñeca. Hola, bueno, muchísimas gracias, Isabelita, excelente, como siempre, tus charlas son muy llenas de conocimiento, de sabiduría y me llegan. Bueno, una cosa, primero contestarle a Ángela que el tiempo en que llegó era el tiempo perfecto. Yo creo que nada sucede por error o por azar, ese era el momento, entonces nada, ¿quién dijo viejita? Bueno, y lo otro que quería preguntarle, Isabelita, bueno, son dos preguntas. Una, al inicio mencionabas que hablabas de la esencia y decías que la esencia era la personalidad, o eso fue lo que yo entendí. Pero después terminaste hablando del ajustador, del espíritu residente del Padre, que también hace parte, digamos, de esa esencia nuestra. Pero yo siempre he entendido que la personalidad es ese don del Padre que sí, que nos hace únicos e irrepetibles. Y que el espíritu también es un fragmento del Padre que es único, pero
pero realmente lo que él desea es esa esencia, esa personalidad nuestra. Entonces, para mí, la esencia es la personalidad, eso que me hace único, hijo unigénito. Y el espíritu, el ajustador, que es otro don del Padre, es lo que me va a llevar a mí a ser un ser eterno, porque como bien lo mencionabas, la personalidad es potencial. Sí, es así como lo entiendo. Esa es la primera pregunta, entonces no sé si realmente la esencia es esa, es la personalidad. Lo entendiste, así es como lo expresaste, ya te lo expliqué. Nuestra esencia divina es la personalidad divina que el Padre nos entregó a semejanza, esa es semejanza. Pero como nos regaló, nos da de mandarnos un fragmentico para que nos lleve hasta el paraíso, porque él sí conoce la ruta. Él también es, porque es Dios Padre en ti, aunque realmente no importa, es Dios Padre en ti. Isabelita, perdón, ¿tú te moviste de donde estabas cuando dictaste la charla? Me parece que te moviste y se oye mucho ruido y a veces se oye entrecortado. Ahora, ¿cómo se oye? Mejor. Se oye muy bien con un bebé al fondo, pero no importa. Sí, los bebés están al lado, en la habitación de al lado. No puedo hacer nada por ello. No. Si quieres, cierro mi micrófono, ¿vale? No, te oyes mucho mejor allí, es que habías corrido y... Es que me tocó cerrar la cámara para que se escuchara mejor. Ok. Adelante, con tu segunda pregunta. Y la segunda pregunta también está relacionada con el tema de la personalidad, pero la personalidad de esos otros seres. O sea, yo entiendo que el Padre es el dador de personalidad a todos los seres de la creación, entonces incluidos todo tipo de seres espirituales, seres materiales, los hijos materiales, todos ellos reciben personalidad del Padre. Pero esos son otros tipos de personalidad. O sea, las personalidades, digámoslo así, están como clasificadas. Este va a ser personalidad para un Melquisedec, esta va a ser personalidad para un humano. O sea, las personalidades tienen características dependiendo del tipo de ser a la cual se le otorga. ¿Es así? Sí, hay diferencia en las personalidades que se crean. Por ejemplo, los gobernantes desde el paraíso hasta nosotros disminuyen en perfección, o si no, no tendrían capacidad de gobernarnos, ¿verdad? Algunos ni siquiera van a ir al paraíso, en cambio nosotros, siendo los más imperfectos, tenemos todo el potencial para llegar al paraíso y ser como el Padre. El Padre es el único que otorga personalidades, pero Él le otorgó al Espíritu Infinito la potestad de entregar el Espíritu Infinito personalidad espiritual. Las otras personalidades que el Padre entrega son divinas, porque son semejantes a Él, y cada uno va viviendo en este gran proyecto que se llama tiempo y espacio. Cada uno tiene que vivir el capítulo que le toca vivir, ¿me hago entender? Todos hacemos parte de un todo y nuestra vida, nuestra actuación, nuestras decisiones son fundamentales para el avance de todos. Pero todos somos únicos e irrepetibles, imagínate. Todos. Los hijos de Dios, todos. Entonces hay dos tipos de personalidades fundamentales. Las espirituales, que son todas las personalidades que crea el Espíritu Infinito. Él es el que ha diseñado toda esta escalera para que ascendamos. Y las personalidades divinas, que son las que otorga directamente el Padre Celestial. Bueno, mi niña. Tercita, le vamos a dar la oportunidad a Octavio Silver. Octavio, adelante, desde México. Hermanitos, buenas tardes, gustan verlos. Voy a aprovechar a preguntarle a la hermanita, de acuerdo a la exposición que hizo, ¿por qué algunas personas tenemos la necesidad de más preguntas? Más o menos tengo una idea, pero me gustaría saber su opinión de usted, porque tiene más entendido el concepto dentro de la revelación, creo yo.
porque algunas personas sí necesitamos del libro de Urantia y lo necesitamos encontrar, y otros hermanos nuestros, que la verdad son la mayoría, no tienen esa misma como necesidad de búsqueda o esa misma necesidad espiritual. Y se conforman a lo mejor con las religiones tradicionales, y habemos personas que aunque estuvimos ahí, no quedamos conformes y seguimos en la búsqueda y llegamos al libro de Urantia, pero otros yo veo muy conformes, muy a gustos y sin ningún problema, y la verdad son la mayoría. A veces uno los invita a leer la revelación e invitarlos a que conozcan más, pero la verdad no les interesa. Eso no quiere decir que sean buenos o malos, simplemente es lo que está pasando, y quería yo oír su opinión. Gracias. Gracias. Mira, todo sucede en el momento perfecto que debe suceder a cada una de las personas. El libro Urantia, cuando nos habla de la historia de nuestro planeta, nos dice que hace 500.000 años dio un salto en la evolución de nuestra raza humana, que apareció hace más o menos un millón de años, y hace 500.000 años dio un salto esta evolución de la raza humana, dio origen a 6 razas de color, y 3 de ellas eran primarias porque tenían mucho interés en el progreso y en el desarrollo, y las otras 3 no mostraban mucho interés en progresar y en desarrollarse. Eso aún continúa, a pesar de que todas las razas ya estamos mezcladas, más o menos cantidad, pero ya estamos mezcladas. Por eso es que hay personas que son muy progresistas. Mi madre decía, a unas hay que atajarlas y a otras hay que empujarlas. Es una manera más de explicar cómo no nacemos todos iguales, y que esa variación de las personas fue necesario para poder sacar toda la rama de variedad que pueda existir. Por eso en nuestro superuniverso de Orbotón, que es así como se llama realmente lo que la ciencia le llama Vía Láctea, es de donde mayor perfección posible de lograr va a salir, va a realizarse. Es por eso que algunas personas siguen dormidas, otras no les importa para nada, y tú les hablas y es como si le hablara a una piedra, y en cambio otras con una palabra que les dice despiertan, con una frase. Es en ese sentido, tiene que ver con nuestra genética, con nuestra educación, con nuestra cultura alrededor, dentro de la cual están muchas creencias, dogmas y malas enseñanzas. Y si le agregas a esto el hecho de que hace 200.000 años nos afectó la rebelión de Lucifer, que implantó el desorden en el planeta, creando toda esta confusión ideacional para que vivamos peleándonos por los conceptos, por las filosofías, por las religiones, por todo nos vivimos peleando, porque a ellos les conviene que estemos ocupados afuera en el exterior con cualquier cosa para que no nos interioricemos en busca de la verdad y de Dios. Gracias, hermanita. Le agregaría nada más una última pregunta sobre eso. ¿El ajustador tendrá que ver que nos haya tocado un ajustador diferente? ¿O ahí no? ¿Todos son iguales? Mira, no son iguales. De hecho, antes de que llegara el Maestro Jesús de Nazaret, no llegaban los ajustadores que ahora llegan. Antes de la llegada de Jesús, no muchos humanos se fusionaron con el ajustador. En la Biblia hablan solo de Enoc y de Elías, pero habían otros que se fusionaron. Pero después de la llegada del Maestro Jesús, los ajustadores que llegan acá no son vírgenes, vienen muy experimentados, o son supremos o son avanzados y autoactuantes, algunos. Lograda ese dato. Gracias. Muchas gracias. Joaquín Vasco, tu turno. Joaquín, haz tu pregunta o tu aporte, Joaquín Vasco. Joaquín, no se te oye. Tendrá cerrado el micrófono. No, lo tiene abierto, solo que no se le oye. Qué pena, Joaquín. Voy a continuar. Y mira, tienes un problemita con el micrófono, con el sonido, porque no te oímos nada. Fíjate a ver si lo puedes arreglar, ¿sí? Yo creo que no tiene micrófono, Angelita, me parece. Entonces, pues es que él tiene la manito alzada, o sea, Sí, tiene micrófono, lo que no tiene es activado.
De pronto, Joaquín, si sales y vuelves a entrar y te conectas nuevamente por el audio, te vamos a oír y aquí te vamos a estar esperando para tu aporte o tu pregunta. Entonces, continuamos con Norma. Norma, adelante. No me diga Norma. Normita hermosa, ay, mi vida, y tan consentida, Tan bella. consentida. Ay, qué linda. Buenas noches. Adelante, Normita. Bueno, yo me quedé con una frase que Isabel mostró allí que dice que uno de las actividades o uno de los trabajos del ajustador en la mente es listar la totalidad del yo para el servicio leal de Dios amante y para servir al hombre. Entonces, le preguntaría o le pediría a Isabelita que por favor nos amplíe esa totalidad del yo a la que se refiere la cita. Cuando yo digo de totalidad del yo es porque hay como más cosas allá adentro que necesitan totalizarse y dirigirse hacia el servicio de Dios y para el servicio del hombre. Tengo otra pregunta, pero me gustaría primero esta, por favor. Bueno, yo intento darte respuesta. Para mí la totalidad del yo, el libro nos explica que no solamente somos un cuerpo físico, sino que tenemos una mente y tenemos, primero lo que nos dan es la personalidad, para que dentro de esa personalidad se pueda formar un cuerpo físico al cual puedan dotar de mente y además asistirlo de un espíritu que es el ajustador del pensamiento. Entonces yo entiendo que la totalidad del yo es lograr eso, cuerpo, mente, alma, espíritu y personalidad unificada en una actitud totalmente coherente, que lo mismo que tú piensas, hables, sientes y expreses sea lo que hagas. No sé si estoy equivocada, pero es una muy interesante pregunta. Si hay alguien que pueda ayudar a dar otra opinión, sería importante. Porque Entonces se podría inferir con lo que tú dices que ese yo, digamos, unificado, impulsado por el ajustador, que se vería ese hecho en el servicio a Dios y a nuestros hermanos, ¿sí? Porque la frase culmina con eso, que el impulso es para el servicio de Dios y el servicio del hombre. Sí, cuando nosotros encontramos a Dios, a eso nos dedicamos. Yo no tengo jefes, yo sirvo a Dios. ¿Y cómo lo hago? Sirviéndole a mi hermano. Dios no necesita de mí absolutamente nada, solo que yo tome la decisión de hacer su voluntad. Entregarle mi libre albedrío es el único regalo que yo le puedo hacer a Dios. En cambio, Él me da absolutamente todo. ¿Cómo adoro yo a Dios? No solo en mi vida privada, personal, sino en el servicio amante de mis hermanos. Entonces va la otra pregunta, Angelita. Dale. En otro punto, dice que a medida que el alma evoluciona, pues crece una nueva fase de la conciencia del alma, que es capaz de experimentar la presencia y reconoce la conducción del ajustador. Entonces, como una unidad dialéctica, el ajustador y la mente crean el alma y a la vez esa creación se va volviendo más consciente de la influencia divina. ¿Es así? Es así, y no solamente la influencia del ajustador y de todas las huestes celestiales que te asisten, sino que empiezas a ver tu realidad que vives alrededor con otros ojos. Ya no pasas por encima de la verdad, la belleza y la bondad sin verla, porque el animal pasa por encima de la verdad, la belleza y la bondad y la pisotea. Pero cuando empiezas tú a vivir no como un animalito del reino, sino como un verdadero ser humano consciente, en comunión con Dios, ves con otra luz, ves la realidad de Dios, no solamente esta realidad material que nos rodea. Entonces, eso hace que tomes otro tipo de decisiones, porque si empiezan a aflorar en ti los frutos del Espíritu, porque empiezas a ser más solidaria, más respetuosa, más amigable, alegre, bueno, una cantidad de virtudes empiezan a desbordar en ti. Gracias a esos avances que logras con el Espíritu de Dios en ti.
Gracias. Me parece lindo hoy haber sentido como esa claridad de lo que es la conciencia del alma, ¿no? Sí, O sea que desde ahí es que generamos conciencia, desde el alma. Qué bonito, gracias. sí. Cuando tú te acuestas a dormir y haces el ejercicio de adoración con el Padre, que no es orar para pedir, sino al contrario, reconocer esa majestuosidad que es Él y todo lo que nos ha entregado. Y solamente nace en tu alma ese amor por Él y ese agradecimiento, esas gracias, gracias. Y te quedas dormida abrazando ese amor y ese agradecimiento una noche plena, pero al otro día nacen unas ideas tan maravillosas en tu mente. Haga el ejercicio. Gracias, Isa. Gracias, Normita, gracias, Isabelita. Joaquín, ¿será que ya puedes hablar? ¿Por qué no abres tu micrófono y hacemos el ensayo que vi que te reconectaste? Joaquín Vasco, ¿hacemos el ensayo? Este muchacho está rebelde hoy. Entonces continuamos con Marcelino. Gracias, Angelita. Nuevamente un abrazo para todos. Estimada Isabel, verdaderamente es un tema extraordinario, un tema verdaderamente extraordinario y le felicito sinceramente por todos esos detalles y por todos esos aspectos que usted expresó. De manera pues que creo que hay una abundancia de detalles y de aspectos básicos que usted comentó, que me parece que son vitales para este progreso. Así es que, bueno, de verdad, sumamente nutritivo el tema y bastante favorable. Creo que es conveniente recalcar, Isabel, y quienes están presentes, lo que se comentó, que es precisamente muy rápidamente algunas pequeñas lecturas muy breves de la página 25. Dice los reveladores: no debéis pensar que el Padre es semejante a vosotros en forma y aspecto, porque se os ha dicho que sois creados a su imagen. Y esto se completa en la página 50 cuando los reveladores nos dicen: debido al hecho de que el ser humano mortal está hecho a imagen de Dios, vive dentro de él un fragmento de la infinidad. De manera pues que se ratifica que la imagen y semejanza de Dios es ese fragmento de la divinidad que tanto recalcó Isabel, como el ajustador del pensamiento, que también se le llama monitor misterioso. Y otro aspecto que me parece interesante y que se comentó también es que muchas veces uno tiene un carácter débil y no un carácter fuerte como debería ser. Y muchas veces la gente se desvía, por ejemplo, el hecho de las limosnas, y muchas veces distorsiona aquello y no debe ser así. Eso lo comenta Jesús en la página 1440, al decir que efectivamente dice Ganid se estaba haciendo adepto a detectar aquellos que parecían necesitar ayuda. Encontraron mucha pobreza en la ciudad y distribuyeron muchas limosnas. Pero definitivamente él advierte al control que se debe tener, tal como lo comentó Isabel, de no estar dejándose llevar por la falsa compasión. De manera que hay que tener cuidado con eso. Y finalmente quería hacer un comentario pero muy interesante en el sentido de que a veces tenemos duda. Una de las peticiones que yo hago permanentemente es que me haga conocer los detalles de la voluntad de ese ajustador, de ese padre, y que también me haga conocer los detalles de mi falla, de mis debilidades, para trabajar esas debilidades y esforzarme por cumplir con esa voluntad que me impulsa. Y entonces en la página 1213 los reveladores nos comentan de un contacto que se hizo con uno de los miembros reservistas del destino planetario en una época cercana a las revelaciones, a los documentos que se estaban dando. De manera pues que dicen que el ajustador se puso en contacto con ese ser humano y le dijo:
varias cosas a ese ser humano y me parece muy interesante que lo que le dijo a ese ser humano, pues también nos dice a nosotros, a la manera de cada uno de nosotros, y quiero leerle eso que él nos pide, así como le pidió a ese ser humano, que nos pide a cada uno de nosotros. Esto está en el documento 110 de la sección 7, página 1213. Y solamente la petición voy a leer porque es largo el párrafo. Dice: entre otras cosas, el divino ajustador imploró que me otorgue más fielmente su cooperación sincera. Le pidió fidelidad y sinceridad en esa cooperación. Que tolere más alegremente las tareas de mi emplazamiento. Hay unas tareas, da un plazo y que las tolere y que sea con más alegría. Que lleve a cabo más fielmente el programa de mi arreglo. Hay un programa que es el arreglo, tal como lo mencionó Isabel, que incluso lo trae desde el paraíso. Y efectivamente ese programa debemos tratar de llevarlo lo más fielmente posible. Que pase más pacientemente las pruebas de mi selección. Él selecciona pruebas dentro de nuestro libre albedrío, de manera que nos permite ese pleno libre albedrío, pero dentro de ello nos selecciona pruebas y debemos pasarlas con verdadera aceptación y paciencia, que es una de las cosas más difíciles. Y luego dice que camine más persistentemente y alegremente por el camino de mi elección. Hay un camino pues que Él tiene para nosotros y debemos tener perseverancia, persistencia y alegría. Vuelve a recalcarnos la alegría. Y finalmente dice que reciba más humildemente crédito para que se acumule como resultado de mis esfuerzos incesantes. Transmitir mi súplica a el hombre en quien resido. Y siguen otras cosas, pero para no alargar mucho lo del párrafo, dejo hasta acá. De manera pues que aquí tenemos datos de qué se nos pide para esforzarnos un poco más a nuestro estilo, a nuestra forma, en cooperar al máximo con nuestro ajustador. De verdad es el objetivo principal, esa cooperación, porque Jesús lo confirma cuando le habla a los apóstoles. ¿Qué ganaría un ser humano con ser dueño de todo el mundo y perder su alma? Entonces, con todo esto, pues lo que vamos a avanzar es en valor. Así que nuevamente felicitaciones, Isabel, y felicitaciones a cada uno de ustedes por los aportes que han dado y por su presencia. Disculpe, Angelita, que me largué un poquito. No, estás en todo tu derecho. No, muchas gracias. Dime. Sí, Marcelino, gracias por las felicitaciones. Es importante que además de tener un carácter fuerte, que no es agresivo, es diferente, debamos elegir un carácter recto. Es más importante que tengamos un carácter recto, porque esa rectitud es como el eje de todo nuestro actuar, de toda nuestra vivencia, y es la garantía para que podamos nosotros recibir toda esa magnífica ayuda que está programada que se nos dé. Todo lo que nosotros vivimos y experimentamos son construcciones que Él ha diseñado con variaciones que hace de acuerdo al libre albedrío que nosotros usemos. Entonces, supongamos que Él nos tiene proyectados que estemos en un salón aquí compartiendo, pero yo no quiero venir al salón y me voy para otro lado. Ya Él tiene que hacer otro como escenario para obligarme a sacar las virtudes que poseo en esa personalidad divina que tenemos. Él es el que hace el trabajo de recrear mi vida para que yo pueda vivir y experimentar todos los talleres que necesito vivir para poder formar un alma inmortal y un carácter recto. Mejor dicho, Isabelita, es como jugando al gato y al ratón. Angelita, muy breve, simplemente para confirmar lo que le comenté hace un momento, Angelita, una pequeña cita para confirmar lo que le comenté. Y sí, por supuesto, hay que seguir adelante. Dice, pues la rectitud es fundamental. Dice el documento 156, página 1740, dice, la medida de la capacidad espiritual del alma evolutiva es tu fe en la verdad y tu amor por el prójimo. Pero la medida de tu fuerza de carácter humano es tu capacidad para resistir el resentimiento y soportar las cavilaciones cuando te enfrentas con la pesadumbre más profunda. De manera pues que se confirma eso,
Y disculpe, estimada Marta. Bueno, seguimos con Marta Isabel Botía. Martica, adelante. Debes tener Feliz noche cansadita para la todos. mano. No, no se preocupen, es muy interesante todo lo que se escucha. Bueno, mi pregunta va también un poquito enfocada, ya aclarando lo que Norma, a través de sus dos preguntas, queda claro lo de la conciencia y la mente, pero Isabelita pregunta, esto de acercarse uno a la espiritualidad, al Padre, en el concepto de lo que nos da la revelación, ya entendemos que es progresivo. El alma yo sé que también va a ser evolucionar en el momento en que trascendamos todos los mundos que nos toca pasar. Pregunta, ¿la personalidad también? Me pregunto porque en algún momento de la charla, la última, porque entré un poquito tarde, me doy cuenta que yo aquí, en este planeta, como humana, tengo una personalidad con cierto tipo de características, pero cuando ya trascendamos a ser espíritus o energías, porque la idea es esa. ¿Ahí qué va a pasar con nuestras personalidades humanas dadas aquí como urantianos? ¿Se va a mantener así o va también a progresar? La personalidad no progresa, ella es perfecta. Como nos la dieron, es perfecta. Los que nos progresamos somos nosotros en la capacidad de actualizarla. Entonces, lo que sí progresa es la actualización que tú haces de tu personalidad y que queda en el alma. Porque el alma va creciendo, es el alma la que crece. Pero la personalidad que el Padre nos otorga es perfecta porque es exactamente igual a la de él y se la entrega exactamente igual a todos sus hijos. Pero ya había dicho, dependiendo de tu genética, tu educación y el medio en el que te desenvuelves, actúas. Entonces, eso es lo que le da la identidad a tu personalidad y lo hace diferente y única. Pero la personalidad no crece, la que crece es tu alma. ¿Otra preguntita, Martica, o seguimos ya adelante con Osvaldo? Dime. Adelante, gracias. Bueno, muñeca. Osvaldo. Bueno, buenas noches a los que no he saludado y felicitarte, o más bien agradecerte, Isabelita, una vez más tu presencia, porque siempre eres esclarecedora en los temas que expones. Y también pues porque a eso se aúna digamos, la oportunidad de verte nuevamente. Hacía rato que no te veía y eso me gusta mucho, ¿ok? Bueno, quería decir simplemente que ese tema es una maravilla porque aclara muchas cosas que tienen que ver precisamente con nuestra evolución como eso, como seres evolutivos del tiempo y el espacio, y nos enseña cómo ese ajustador unido a nuestra mente es el que crea nuestra alma que avanza para que nosotros trascendamos cuando escapemos del planeta y tengamos la oportunidad de ser reensamblados allí para continuar nuestra evolución. Ese es el principio. Con respecto de pronto a la pregunta que hacía Marta Isabel, me parece ahora, con respecto a lo que tiene que ver con la personalidad, pues la personalidad es dotación del Padre. Y entiendo que la personalidad es exclusiva de los seres evolutivos del tiempo y el espacio en este planeta, y me imagino que me imagino no, y también en otros, en donde hay seres evolutivos como nosotros. O sea, es una dotación del Padre, y con esa dotación continuamos hasta que alcancemos la perfección que Él manifiesta que debemos tener o llegar a realizar, ¿cierto? Ser perfectos como Él es perfecto. Lo otro es que en la búsqueda, digamos, de la perfección, nosotros tenemos que avanzar por este planeta con una cantidad de situaciones y de cosas que la evolución normal de un planeta, pero viene presentándole a los seres que tienen que alcanzar esa evolución y luego continuarla en los mundos de Moroncia y más allá. Pero en el caso nuestro, como todos sabemos, es un poco más difícil porque nosotros no somos un planeta regular. En un planeta regular de pronto la situación es un poco más fácil para los
seres evolutivos. Pero aquí para los evolutivos humanos de este planeta, nosotros sabemos que hemos tenido que trasegar con muchas cosas, ¿no? Empezando por la rebelión y con muchas otras cosas que han tenido que pasar en el planeta porque somos un planeta decimal, que no es un planeta como regular, como sucede con un planeta común y corriente. Pero eso es bueno. Y finalizo diciéndoles que precisamente hay algo que nosotros tenemos que desarrollar y alcanzar, que es la fe. Esa fe que no es esa fe milagrosa que pregonan las iglesias y religiones evolucionarias, sino es esa fe viviente que nos lleva a aceptar a nuestro Padre como tal y aceptarlo de tal manera que lo reconocemos, lo adoramos y además le oramos. Y eso es lo que nos hace, digamos, avanzar cuando escapamos del planeta y nos convierte en lo que llama la revelación seres agodonteros. O sea que gracias a esa fe, nosotros vamos a ser mejor aceptados después de que traseguemos por todo lo que manifestaba Marcelino y también lo último que dijo Isabelita, todo ese proceso que tenemos que vencer para ser mejores seres humanos en este planeta. Gracias a aprovechar también las enseñanzas que trajo nuestro Padre Micael, hermano Jesús de Nazaret, en su momento, cuando vino a este planeta y nos dejó tantas cosas maravillosas. Quería decir eso, Isabelita, y nuevamente muchas gracias, y nos estamos hablando. Muy amables a todos. A ti, Osvaldo, a ti como siempre. Bueno, entonces nos quedan 10 minuticos. No sé si quieren que cerremos ya sala o tienen otra pregunta. Octavio Silver todavía está acá, que es Normita, adelante. Octavio es bien inquieto, entonces él me hace muchas preguntas. Adelante, Normita. Bueno, yo aprovecho el tiempito para hacer presentar mi inquietud, ¿sí? Porque Adelante. de alguna manera, bueno, son dos en realidad. El tema de la personalidad, entendía yo que no es que la personalidad sea igual para todo el mundo, sino que viene de la misma fuente y es perfecta, efectivamente, como lo ha recalcado Isabelita, pero no comparto de que sea igual para todo el mundo, ¿ya? Porque, de hecho, en los mundos de estancia, nosotros nos vamos a reconocer es por la personalidad. Entonces, si fuera la personalidad igualita para todo el mundo, pues entonces yo no voy a saber quién es Angelita, ¿ya? De alguna manera, pues eso lo como que me generó inquietud, pero no es un Normita, controversia como interpretaste tal. errado. Mira, Dios otorga su personalidad, que es perfecta, a todos sus hijos igual. Sí. Él no podría darle a uno más y a otro menos. ¿Por qué nos vamos a diferenciar? Porque nosotros le damos nuestra identidad a nuestra personalidad que logramos actualizar. Somos nosotros los que hacemos la diferencia, pero Dios entrega exactamente igual a todos sus hijos. Él no hace ninguna excepción. Ok, y lo otro es que el ajustador... Y lo dice el libro, no yo. Bueno, eso amerita una trasnochada de esas, aquellas de estos. De búsqueda, sí. Bueno, y lo otro que quería también expresar, que me quedó también la inquietud, es decir esto para que me lo contradiga. Que el ajustador, digamos que la dote no es igual, porque el ajustador que le dieron a Jesús, que ya venía con la experiencia ¿cómo se llama Isa? Maquiventa. Maquiventa, no es igual al que me dieron a mí, nunca. Los ajustadores son diferentes. Lo que sí, digamos que es igual para todo el mundo es la posibilidad de llegar al paraíso. Tenemos la misma posibilidad de destino espiritual, si queremos, obviamente, como nos lo ha explicado detalladamente Isa. Gracias. Tienes toda la razón, Norma. El ajustador que le llega a cada criatura es el ajustador perfecto que esa criatura necesita. Y todos son diferentes.
Hay clasificaciones, las que yo dije fueron clasificaciones, porque hay ajustadores vírgenes, los que llegan por primera vez a asistir a un mortal. Hay avanzados y supremos y autoactuantes, y los avanzados han vivido miles de vidas en otras criaturas, en otros planetas, y eso es lo que manipulan hoy día con lo de las reencarnaciones. El libro aclara perfectamente de cómo fue mal utilizada esa información de todas las vidas que tenemos que ascender nosotros de aquí al paraíso para mostrar ese concepto errado de la reencarnación. Gracias. Gracias, Isabelita. Bueno, William, adelante. Qué maravilla que participes y luego vamos con Rose. William, adelante. Muchas gracias, Ángela María Gutiérrez. Un saludo muy especial aquí al señor Marcelino Ramírez, Mérida, Venezuela, señor Baldo Rodríguez, Bogotá, Colombia, Norma de Colombia. Bueno, estoy ubicado en Cúcuta. Tenía rato de no entrar a escucharlos en estas secciones donde se comparten los conocimientos que van adquiriendo y con mucha sabiduría, pues ustedes los explican de una manera muy especial, que de otra forma, pues nos queda muy fácil para los que tenemos la oportunidad de participar con ustedes, pues entender un poquito más lo que traduce el libro en cuanto a la revelación, ¿no? A esta quinta revelación que se nos permite conocer en estos tiempos. Algo que siempre he tenido como inquietud es, no sé si de pronto es debido a las ideas preconcebidas de otras tendencias, pensar que los seres humanos de un tiempo para acá, después de Pentecostés, donde se le da la dote del monitor de pensamiento a todos los seres humanos, bueno, no sé si desde ese momento, yo creo que de mucho antes lo hacían, pero ya a partir de ese momento creo que a toda carne se le da la posibilidad de que tenga un monitor de pensamiento, al igual que el espíritu de la verdad que fue derramado también sobre toda carne. Entonces esa dote que se nos entrega del monitor de pensamiento pues hace que nuestra vida tenga o no méritos para los otros seres humanos que somos los que juzgamos a nuestros mismos congéneres. Le decimos no, ese no alcanza, ese sí alcanza, nos damos de pronto nos tomamos ese atrevimiento, ¿no? Pero yo creería que en la medida que el monitor de pensamiento nos habita desde cierto momento después de estar sobre esta tierra, según lo encuentro en el libro Urantia, es porque el alma que se forma ahí en ese preciso momento va a ser eterna. Tal vez Dios en su infinita misericordia puede ser que la retire antes de tiempo. Pienso, ¿no? Estoy dando un concepto más personal. Ustedes me corregirán si de pronto no compagina con lo que el libro Urantia dice, pero creería yo que el alma Dios la retira en un debido momento cuando considera que se puede perder su relación con ese ajustador de pensamiento. Yo diría, bueno, en ese momento de pronto es que se convierte un ser como uno mal llama, esa es una persona desalmada, ¿no? Que acostumbramos a decir, ese es un desalmado, una desalmada porque hace cosas sin temor a Dios. Otra cosa que me gustó lo que dijo la señora Marta, creo que es Marta Isabel, menciona que Dios, se me fue la paloma. Algo importante que dijo ella. Dios, bueno, no me acuerdo ya, debe ser que no era oportuno decirlo en este momento. Pero quiero saludarlos y darles, felicitarlos por el grupo como crece. Yo veo que a nivel mundial estos grupos van creciendo y esta revelación se va dando y se va a cumplir lo que las escrituras dice. Se predicará el evangelio real a toda carne o a toda la humanidad y después vendrá la segunda venida de nuestro maestro Jesús de Nazaret.
Y creo que son los tiempos en los cuales se puede dar esa situación, ¿cierto? Porque es muy fácil hoy en día comunicarse a nivel mundial, las redes sociales, las facilidades de traducir lo que se dice a otros idiomas. Entonces ya eso es una situación que nos permite creer que los tiempos de la segunda venida están cerca. También dice la segunda venida, dice las escrituras bíblicas, dice todo ojo lo verá. Pues eso lo da la tecnología, ¿no? Cualquier suceso que esté dándose a nivel mundial, pues va a ser foco central en todo el mundo y todos estaremos enterados en tiempo real de lo que está sucediendo. Entonces, mi inquietud William, es ¿te esta. puedo hacer una acotación sobre lo último que expresas? Sí, Si me claro. permites, por favor. Termino ya pues con esto, señora Isabel, y con mucho gusto ya la dejo que termine, por favor. Entonces, mira, mi inquietud es esa. Si realmente en la medida que nos habita un monitor de pensamiento y vemos que hay personas que de pronto no tienen ese amor o ese anhelo de conocer más y más la verdad, significa que es una persona que está dormida. Creo que es el tema que le iba a decir a Marta Isabel. O definitivamente sí habrán personas que no superan la etapa de trascender a la vida morontial. Siempre me ha quedado esa duda, ¿no? Y a la luz del libro Urantia, pues deja entrever eso, pero yo aún no me convenzo de que eso pueda ser así, porque si no, pues diríamos, Dios se le escapa de las manos muchos seres humanos. Ok, bueno, ahora sí, eso era todo, Isabel y Ángela, muchas gracias. Con Reitero mi mucho saludo. gusto, Gracias Isabelita, te ruego el favor que seamos un poquito breves, porque mirad, hay 3 manitos alzadas. Después de Marcelino ya no viene ninguna, por favor. Adelante, Isabelita. Estás Bueno, muy... William, solo las personas que abrazan el pecado y la iniquidad a conciencia son abandonados por el ajustador del pensamiento porque rechazaron todo el programa que él había preparado para su logro de perfección. El inicuo es el único que es abandonado por el ajustador. También una persona que se le daña el cerebro por accidente, por enfermedad, le abandona el ajustador, pero cuando ya despierta al otro lado, si ha hecho su alma, vuelve a él el ajustador. Todos los demás seres humanos trascienden su alma, así sea pequeñísima, pero trasciende, siempre. El Maestro Jesús enseñó que si tu fe es tan pequeña como la semilla de mostaza, es necesario. Es como si fueran a poner un colador en donde en el colador solo quede una pizca de espiritualidad. Todo lo demás que pase por el colador que no es espiritual, deja de ser porque no puede trascender el mundo espiritual. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Y la otra cosa, ya se me fue la idea, sobre lo que le iba a contestar cuando le interrumpí, era para decirle que en efecto el Maestro Jesús prometió regresar, pero nadie sabe cuándo, ni si está cerca o lejos la fecha. Lo que sí dicen los reveladores es que cuando Él regrese llegará en su gloria, como soberano absoluto de Nevadón, y como dice que todo el mundo lo verá, significa que el planeta tiene que haber logrado llegar a niveles de luz y de vida. Y para que lleguemos a niveles de luz y de vida falta bastante. Era solo esa acotación. Gracias. Perdón que me ría, Rosa, hoy es que veo en el chat. Señora Ángela, tenemos hasta las 10 de la noche, tenemos permiso, sigamos. Ay, qué lindo. Rosa, qué bueno que estés participando, adelante. Gracias, qué amable. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Yo tengo una inquietud un poquito, es la primera vez que participo en este grupo. Recibí una invitación, vi la invitación a la conferencia por la parte de Universidad de Magos con Mili. Y bueno, yo el libro de Urantia pues lo leí yo hace muchos años, no todo, ¿verdad? Pero partes importantes hasta que me quedó claro
creció grandemente mi concepción de infinito a la hora. Yo creo que fue el mayor aporte del libro para mí en poder pensar en una dimensión, en un tamaño del universo y del cosmos mucho, mucho más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Yo quería entender un poquito cuál es la dinámica del grupo, perdón porque me salgo del tema, pero para ver si retomo el libro, si hay que leer antes, si hay, o sea, cuál es la dinámica como para poder participar con más ganas y ir sacando más provecho del conocimiento que ustedes comparten. Muchas gracias. Bueno, Ros, yo te voy a dar una respuesta y Isabelita otra. Isabelita tiene unos grupos para principiantes o para también lectores ya con mucha práctica. En fin, creo que ella tiene todos los días ocupaditos con una diferente actividad. Todo tiene que ver con Urantia. Entonces, Isabel, Mili, de Escuela Magia del Amor, a la cual yo también pertenezco, todos los miércoles, creo que fue por intermedio de Wilson León, que Isabel pone allí su publicidad para que entren las personas que están interesadas en Urantia. Y este programa como tal, el que estás viendo hoy, se lleva a cabo cada 8 días los miércoles de 6 a 8, de 6 de la tarde a 8 de la noche. ¿Qué se hace acá? Cada 8 días se presenta un ponente, un facilitador, así como Isabel. Nosotros aquí, tú ya has oído a Marcelino Ramírez, que ya ha hablado de Venezuela. Él es nuestro facilitador, digamos, de planta en el grupo, ¿sí? Cuando no hay respuestas de otros, siempre está él allí, sale al frente a enseñarnos. Entonces, tiene la oportunidad de estar con Isabelita y los días que tú quieras. Y la oportunidad de estar aquí en diferentes ponencias. Por ejemplo, dentro de 8 días tenemos una ponencia de una de nuestras hermanitas aquí, pues es que esto es una familia, Urantia desde el amor es una familia que se llama Esther y ella nos va a hablar sobre Adán y Eva, ¿sí? Luego viene Osvaldo Rodríguez, que también lo tenemos aquí. Luego viene Marcelino. Entonces, cada 8 días estoy invitando a un psiquiatra que es muy bueno, que se llama Jairo Franco. Vamos a ver si me acepta. Entonces, cada 8 días siempre hay un ponente diferente que nos habla de un tema diferente. Eso es los miércoles. Para eso yo necesitaría tu contacto para poderte hacer la invitación y entrarte a Urantia desde el amor. Y si tú me mandas tu contacto, yo te mando el de Isabelita y te hablas con Isabelita y ella te manda el programa de ella. Perfecto, muchas gracias, qué amable. Ahorita pongo aquí en el chat. Ponlo antes de que de pronto cerremos sala porque me quedo sin. Sí, claro. ¿Cómo no? Bueno, qué amables, gracias a todos. A ti por manifestar tu interés. Gracias. Octavio. Hermanita, yo no sé si preguntar por el tiempo, pero si se puede así muy breve, quería saber cómo interpreta la hermanita Isabel la elección del ajustador de pensamiento para cada uno de nosotros, porque se dice que ellos son los que nos escogen. ¿Cómo ella lo ha entendido o lo ha interpretado? Porque a mí me cuesta mucho trabajo entenderlo. Toca volver a cerrar la cámara. Isabelita, ¿oíste la pregunta de Octavio o no? Es que como abrí la cámara para mirar a Ros, no le entendí completa la pregunta. ¿Es sobre el ajustador que cómo nos elige o cuál es la inquietud que él tiene? Esa, hermanita, ¿cómo usted interpreta de acuerdo al libro de Urantia? Porque cada quien leemos el libro y cada quien tiene una interpretación. Pero usted, ¿cómo lo entiende? ¿Cómo es que ellos nos eligen? ¿Cómo la eligió a usted, su ajustador? ¿Cómo me eligió a mí, el mío, y a todos los que estamos aquí? Gracias. Bueno, el número del celular, el número del celular. Adelante, Isabel. En la ponencia explicábamos cómo el ajustador requiere 3 informaciones de acuerdo a la capacidad de la mente de la criatura, cuál va a ser su desarrollo espiritual y cómo va a ser la combinación de su mente y de su espíritu para lograr construir el alma. Son como información que el ajustador necesita para poder seleccionar a la criatura. Pero, por ejemplo, cuando
cuando me seleccionaron mi ajustador del pensamiento no era uno, eran muchos los que se presentan con un programa perfecto para acompañar mi desarrollo desde que llega a mi mente a los 5 años hasta que yo llegue al paraíso y más allá. Porque acuérdate que la meta no es llegar al paraíso. Entonces ellos seleccionan a la criatura, varios ajustadores, pero quien determina cuál es el que perfecto presentó el programa para venir a asistir a la criatura es el padre. Ok. Es como lo entiendo. Isabelita, antes de seguir, de darle la palabra a Marcelino, dos cositas. La primera, Tatianita, dice para Rosy y para todos los demás, también Urantia desde el amor tiene grupo de principiantes los martes y sesión de preguntas y respuestas los sábados a las 10 de la mañana. Este grupo de Urantia desde el amor. Y también para ti, Isabelita, tenemos una pregunta de Fabián Cadavid. Él dice, ¿por qué el ajustador del pensamiento abandona al inicuo si como tal él no decidió morir eternamente? La persona que abraza el mal, el pecado y termina siendo inicuo lo ha hecho a conciencia y por libre albedrío. Totalmente consciente lo hace, rechaza completamente toda la ayuda del ajustador y el ajustador tiene que entregar todo el programa que diseñó hasta que se verifica que definitivamente es inicuo y que ya no hay nada que hacer por esa alma. Ha destruido su alma, ha destruido su capacidad de recibir espiritualidad. Ok. Bueno, y por último, Marcelino, para cerrar ya está, uy, hoy estuvo, pero esponjosita esta cuestión. Rosa, ahorita te anoto y te mando el contacto de Isabelita para que te contactes con ella, ¿ok? Claro, muchas gracias. A ti. Adelante, Marcelino. Gracias, Angelita. Sí, efectivamente, bueno, hay muchísimas cosas, pero claro, el tiempo no alcanzó. Definitivamente los divinos ajustadores, no olvidemos, tal como lo comentó Isabel, son totalmente individuales, pero diferentes. La diferencia fundamental de los ajustadores es la experiencia. La experiencia. No es igual un ajustador que ha habitado en 15 mentes, como lo comenta un revelador, a un ajustador que es virgen o que apenas habita a una solamente por primera vez. Entonces, la experiencia es la diferencia fundamental de cada divino ajustador. En cuanto a la personalidad, no olvidemos que es un regalo, es un don, es un regalo. La personalidad, tal como lo comentó Isabel, se va a producir una diferenciación por la identidad, porque la personalidad se da, eso es el regalo, ese don que viene del Padre, se da por muchas razones, pero fundamentalmente por dos. Una, que definitivamente ese ser debe ser totalmente identificado, único, exclusivo. Por esa razón, pues es la base fundamental de la personalidad. Y por supuesto, para poder ejercer ese libre albedrío pleno, que es la base de todo lo que tiene que ver con el progreso, dependiendo de ese libre albedrío y definitivamente que dependiendo de eso, la ayuda del ajustador y de su equipo celeste. Y lo otro, además de otras razones, es para la unificación de los factores del yo. No olvidemos que entre los factores del yo más resaltantes está efectivamente el vehículo físico, el vehículo mental, el vehículo divino, incluso el mismo fragmento que llega, y el vehículo del alma, la parte espiritual humana. Y entonces esos 4 elementos son unificados por la personalidad. De manera pues que son unidos, es como un pulpo, la personalidad es así como una bolsa, como una envoltura que unifica esos elementos del yo. Y por supuesto la forma de identificación del ser es por la personalidad, de manera pues que la personalidad no cambia, pero sí brilla, sí cada vez más se torna más brillante por ese crecimiento del yo cuando se coopera, y definitivamente ese brillo llega a niveles tan excelsos que se puede ver al Padre después de haber traspasado más de 1.000 millones de mundos, hasta llegar a la perfección del paraíso del Padre. De manera pues que eso es. Y con respecto a William, hermano, sí,
definitivamente lo que comenta Isabel, sí, definitivamente los reveladores confirman que se han perdido seres. No hablan de qué ser se ha perdido, pero en varias de las citas ellos confirman de que se han perdido seres y que hay ese peligro de perderse. Pero cuando se pierden es cuando hay una decisión final de rechazar la voluntad del Padre. Es decir, en la página 64 habla de que solo cuando se pierde la capacidad de elegir la voluntad del Padre, en ese momento llega la sentencia, en ese momento llega el hecho de que el ajustador se separa por una orden que recibe y el ser queda, aunque quede vivo, queda muerto espiritualmente. De manera pues que hay que disponerse a esa voluntad divina. Pero, tal como comentó también Isabel, efectivamente lo que se requiere es una pincelada de fe para pasar al ser y seguir siendo probado en el primer mundo de estancia, de manera pues que hay muchísima esperanza, en mi opinión, de que sean muy pocos los que se pierden. Muchísimas gracias nuevamente y bueno, fue una jornada sumamente nutritiva. Bueno, nuevamente entonces mil gracias a todos y por haber aguantado hasta esta hora. Me estoy perdiendo, yo me llamo. Isabelita, mil gracias por todo, mil. Y bueno, a los que quieran, en 8 días nuevamente los esperamos por acá. Y el sábado próximo de 10 a 12 está ahí programa por con el mismo link. El martes de 6 a 8 y nuevamente el miércoles aquí de 6 a 8. Isabelita, besote. Muchas gracias. Bueno, a todos mil gracias. Que descansen, que Dios los bendiga y que pongan en práctica algo de lo que aprendieron hoy. Ojalá todo. Todo, te lo prometo. Gracias. Chao. Claro que Mil gracias. Muchas gracias.